les damos la más cordial bienvenida a este seminario, la procesión de las criaturas según Santo Tomás de Aquino, y les presento al Padre Lucas Prieto, que es sacerdote de la Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, es licenciado en Filosofía de la Universidad de los Andes, licenciado en Teología de la Universidad Católica de Toulouse, Francia, y doctorando en Teología de la Universidad de Santo Tomás Angelico, Italia. Bueno, sus líneas de investigación son la antropología teológica y la teología natural, y en estos campos se ha especializado principalmente en la obra de Santo Tomás de Aquino y la tradición medieval, bebiendo de la denominada Escuela Tomista de Barcelona y del tomismo contemporáneo. Bueno, este seminario consta de dos exposiciones. Esta primera, que es la de la procesión de las criaturas según Santo Tomás de Aquino. Sí, inmediatamente después hay un espacio para preguntas del auditorio, y después tenemos un coffee break de aproximadamente 20 minutos para volver a la segunda exposición, que es la distinción y orden en el mundo creado. Muy bien, si os parece, pues comenzamos con una oración, ya que vamos a hablar pues de Santo Tomás, de la creación, y en una perspectiva teológica, pues me parece adecuado. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Muy bien, pues es conocida la anécdota que Chesterton, cuando escribió la biografía de Santo Tomás, en un momento pues estaba hablando, comentando un poco lo que eran los nombres religiosos, y decía que es habitual pues poner como un apellido, por decirlo así, a cada religioso, que de alguna manera definía lo que era su espiritualidad. Santa Teresita, pues del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, ¿no? Y entonces, cuando llegó a Santo Tomás, Chesterton decía que probablemente si tuviésemos que buscar pues ese apellido que definiera su pensamiento, Chesterton decía que habría que nombrarlo Santo Tomás a Creatore, es decir, Tomás del Creador, porque de alguna manera en el tema de la creación es donde aparece en Santo Tomás pues reflejado como toda su profundidad metafísica, y también aparece muy bien reflejada toda su profundidad teológica. Y entonces por eso, en este pues, breve seminario, que son 2 sesiones, yo quisiera como hacer una presentación no muy técnica ni muy específica del Tratado de la Creación tal como aparece en la Suma de Teología, ¿no? Porque pues, la Suma de Teología es la obra cumbre y de madurez de Santo Tomás, donde aparece de una manera como muy sintética, de una manera muy clara, lo que es esa perspectiva amplia, a la vez metafísica y teológica, que tiene Santo Tomás. Y lo primero que me parece como muy importante es caer en la cuenta de cómo Santo Tomás va estructurando sus tratados, cómo él va exponiendo su pensamiento, porque en la misma estructura de la obra ya quedan reflejadas como sus principales opciones intelectuales, ¿no? No es simplemente que Santo Tomás pues vaya presentando las cosas o exponiendo con ocasión de, sino que Santo Tomás quiere transmitir una idea y va construyendo una verdadera, sobre todo en la Suma de Teología, una verdadera catedral del pensamiento, donde queda todo como muy ordenado, muy estructurado. ¿Y por qué digo esto? Y es porque vamos a hablar ahora de, tal como titulé pues este seminario, la procesión de las criaturas. Vamos a tratar sobre la creación, pero cuando vemos lo que es esa estructura que Santo Tomás propone, lo primero que tenemos que caer en la cuenta es que es sobre todo un tratado teológico. Aunque prácticamente todos los temas que vamos a ver están implicados con la metafísica, sin embargo la perspectiva que Santo Tomás tiene, lo que él quiere transmitir es claramente una idea teológica, es decir, quiere mirar la creación sub ratione Dei, quiere mirar la creación desde una perspectiva de la revelación, porque no simplemente está procediendo como un metafísico, como podría ser Aristóteles, que se enfrenta al mundo para conocerlo, sino que está pensando las criaturas en cuanto proceden de Dios y a Él retorna. Y vamos a ver que aunque la estructura que él propone puede parecernos como muy, a veces alguien puede pensar que, sobre todo en la neoescolástica, que era como una estructura un poco racionalista, vamos a ver que la estructura que está proponiendo tiene una resonancia bíblica también muy potente, ¿no? Y por eso lo primero, ver en Santo Tomás esa intención teológica. ¿Y por qué lo digo?
los que conocen, aquí veo que hay pues también un público variado, y no sé si todos conocen a Santo Tomás, pero la Suma de Teología, que es esa obra cumbre, es una obra que está dividida en 3 partes, y la primera parte comienza hablando de Dios. Y entonces esta primera parte, el Tratado de Dios, lo divide a su vez en 3 partes. En primer lugar, trata de Dios en cuanto uno, que también es una perspectiva teológica, a pesar de unas críticas que se le han hecho. En segundo lugar, habla de Dios en cuanto trino. Y en tercer lugar, habla de las criaturas en cuanto proceden de Dios. Y por eso pone las criaturas no como algo distinto, por decirlo así, del tratado teológico, sino como esa prolongación del estudio de Dios que queda manifestado en las criaturas. Además es muy interesante, lo vamos a ver luego en algún momento, la Trinidad, aunque no está implicada en cuanto Trinidad, porque vamos a ver que las producciones son siempre esenciales, las producciones ad extra de Dios, sin embargo, es desde la Trinidad como Santo Tomás comprende radicalmente lo que es el mundo creado, el universo, ¿no? De hecho, en un artículo en el Tratado sobre Dios en cuanto trino tiene pues un comentario famoso, una frase pues que es muy conocida, que dice que fue muy conveniente la revelación de las 3 personas divinas para que sintiésemos rectamente de las cosas creadas, ¿no? Y por eso ya digo, lo primero, y esto ya que es un curso pues teológico, entender eso, que casi todos los temas que vamos a tratar ahora son metafísicos, pero son materialmente metafísicos y formalmente teológicos, porque la perspectiva es sub ratione Dei. Y en concreto, lo que es ya este tercer tratado, si queréis voy a hacer un esquema, lo que es este tercer tratado dentro de esa prima pars, se divide a su vez en 3 partes, ¿no? La estructura ternaria en Santo Tomás es muy común y es también pues muy clara, ayuda mucho como para tener orden en las cosas, ¿no? Entonces, la suma teológica, la prima pars, se divide en 3 partes, de Deo ut uno, Trino y las criaturas. Cada uno forma, por decirlo así, como un tratado independiente que se puede leer, de hecho, independientemente, pero cobran su sentido al interior del todo. Y entonces, este tratado de la creación se divide también, a su vez, en 3 partes. En primer lugar, lo que es como la creación en cuanto tal, es decir, la producción, por decirlo así. En segundo lugar, la distinción de las criaturas. Y en tercer lugar, el gobierno. Entonces, como veis, son como carpetas que se van así desplegando y la verdad es que queda como una imagen muy completa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora es estudiar o hacer una presentación muy sintética y casi un poco genérica de lo que es el tratado de la creación tal como aparece en la Suma de Teología prima pars, y nos vamos a centrar en la primera sesión de hoy en lo que es la producción, que son las cuestiones 44, 45, la 46 la dejaré aparte, y en la segunda hora pues estudiaremos lo que son como las otras 2 partes, fundamentalmente un problema respecto a la distinción, así en términos generales, y lo que es el problema del gobierno. Yo aquí no sé si todos conocen o no conocen pues la Suma de Teología, si es que están familiarizados con el pensamiento de Santo Tomás, si es que hay algo que yo os digo y no se entiende, de verdad, tenemos al final pues de la sesión un momento para preguntas, pero si alguno pues se pierde en algún momento o hay algo que no me explico del todo, que con toda libertad pues levante la mano y hacemos una interrupción e intentamos aclararnos, ¿no? Entonces, como sé que es mucha información y puede ser fácil perderse, no sé si habéis descargado pues los textos que entregué para... ¿Sí? Bueno, en eso lo que he hecho es una selección de textos justamente de las cuestiones que vamos a comentar. En concreto no las iré leyendo, pero como mi intención es hacer una presentación general, lo que yo digo quiero que sirva como principios para luego poder leer a Santo Tomás en directo, porque eso es lo interesante, es leer a Santo Tomás y ver su pensamiento en concreto, ¿no? Y entonces, como
pues en la primera parte de esa selección de textos, lo que he puesto es un esquema de los puntos que vamos a tocar en cada sesión para que así nos podamos seguir como la exposición más ordenadamente, ¿no? Y entonces, respecto a la primera sesión, después de la introducción, que era esto, vamos a tratar en primer lugar de Dios, causa primera según todos los géneros de causa, que eso equivale a la cuestión 44 de la Suma de Teología, y a continuación vamos a tratar sobre la creación y el creador, que responde grosso modo a la cuestión 45, ¿no? La cuestión 46 la dejo y luego haremos una breve conclusión sobre Trinidad y creación. Entonces, pasamos ahora, porque estamos estudiando la procesión de las criaturas, que es el modo como Santo Tomás quiere hablar sobre la creación. Entonces, lo primero que Santo Tomás hace, y que quizás nos puede llamar la atención, es preguntarse sobre Dios en cuanto causa primera de todas las cosas. No va a preguntarse primero sobre la creación en cuanto tal, sino que va a querer explicar por qué Dios tiene que ser puesto como causa primera, incluso cuando su causalidad no es una causalidad estrictamente creativa. Es decir, Dios es causa primera y va a ser causa primera según todos los géneros de causa. Nosotros actualmente tenemos, por una larga historia de lo que es el desarrollo de las ideas, cuando hablamos de causalidad normalmente reducimos la causa a la eficiencia, es decir, a la producción, pero Santo Tomás tiene una noción bastante más rica y amplia de lo que es la causalidad, y por eso cuando se pregunta por Dios como causa primera, no solo lo restringe a la producción de las cosas, sino que engloba lo que se conocen como los 4 géneros de causas, tal como Aristóteles pues, ya lo había tratado en la física y en la metafísica, ¿no? Es decir, va a hablar Santo Tomás en esta cuestión de Dios causa primera en cuanto eficiente, Dios causa primera en cuanto a la forma y Dios causa primera también en cuanto al fin. Y esto, ¿por qué es importante? Porque, como dije al principio, es justamente en estos puntos donde se refleja lo que es esa profundidad metafísica y teológica de Santo Tomás. Porque, si a mí me preguntaran, yo creo que una de las intenciones que Santo Tomás tuvo al presentar todo su pensamiento era mostrar esa trascendencia y primacía divina en todo orden de cosas. Y esto es como muy clave porque al final pone a Dios donde tiene que ser puesto, ¿no? Y por eso lo primero es Dios, causa primera, según los 4 géneros de causa. El ejemplo tipo para entender los 4 géneros de causa es si hacemos una estatua, pues hay un escultor, sería la causa agente, es decir, aquel que modela, habría una causa final, pues hace una estatua para que decore pues, un salón, estaría la causa material, que sería el mármol, a partir del cual se hace la cosa, y estaría la causa formal, que sería pues la estructura de la escultura, por la cual yo la reconozco como, pues no sé, el pensador de Rodin, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos 4 géneros de causa, y son 4 causas que se dan a nivel así del mundo, y Santo Tomás se pregunta si es que esto se puede decir de Dios, ¿no? Y parte esta cuestión 44, que la cuestión 44 sí que en la selección de textos la puse íntegra, ¿no? Puse los 4 artículos porque me parece que son verdaderamente 4 artículos de una densidad muy grande y que si uno los lee pues puede sacar como mucho contenido, ¿no? Entonces, primera cosa, Dios causa primera eficiente. Ojo, vuelvo a decir que Santo Tomás en esta cuestión todavía no está hablando estrictamente de lo que nosotros entendemos por creación. Eso vendrá luego. Ahora simplemente se pregunta por Dios como causa primera eficiente, es decir, como el primer productor de todas las cosas, ¿no? Y entonces la argumentación que va a seguir Santo Tomás para mostrar que Dios tiene que ser causa primera eficiente es una argumentación que está apoyada, por decirlo así, en 2 pilares. En primer lugar, en la doctrina de la participación, en segundo lugar, en el principio de la causalidad de lo máximo. Yo soy consciente de que hay muchas cosas aquí que solo hablar de la participación o de la causalidad de lo máximo
daría para un curso, pero mi intención es hacer como una presentación sintética, dar como algunas claves de lectura y que luego podáis vosotros ir a leer a Santo Tomás y descubrir como esa profundidad que tiene su pensamiento, ¿no? Entonces, lo que va a hacer aquí Santo Tomás es decir por qué Dios tiene que ser causa primera eficiente en todo sentido, ¿no? Y ya digo, se apoya en dos principios, en la participación y en la causalidad de lo máximo. ¿Qué es la participación? Dicho así muy rápidamente, participar no es tener parte de algo, sino tener parte en algo, ¿vale? Porque la participación en Santo Tomás no es como una tarta que yo le voy sacando trozos y entonces así queda como una parte el ente sería como una parte de un todo, sino que la participación es tener parte en. Y hay distintos tipos de participación. En el de Hebdomadimus, que no se sabe si es que es una obra temprana o tardía, probablemente sea una obra temprana, él explica que hay tres modos de participar y el que a mí me interesa es la participación según la cual el efecto tiene algo participando en la causa. Un ejemplo, porque ya digo, son puntos así que nos pueden complicar, pero cuando uno lo consigue visualizar es mucho más fácil, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo fuego y acerco un hierro, el hierro comienza a estar incandescente porque participa en el calor del fuego. Es decir, lo que el fuego tiene por sí mismo, lo comienza a tener el hierro en cuanto efecto del calor del fuego, ¿no? Eso sería una participación del efecto en la causa. O, por ejemplo, cuando yo me alegro y le comunico mi alegría a mi amigo participa en mi alegría como el efecto en la causa, porque yo estoy alegre y el otro de algún modo recibe de mi alegría, participa en mi alegría, ¿no? Entonces Santo Tomás dice, muy bien, por la participación vamos a poder llegar a Dios como causa primera eficiente del mundo creado. ¿Por qué? Porque dice, lo que encontramos en la realidad, cuando atendemos a lo que son las perfecciones trascendentales, es decir, aquellas perfecciones que de suyo dicen razón de infinitud y que le pertenecen al ente por su acto de ser, lo que vemos en el fondo en el ente, por estas perfecciones trascendentales, es que en todas las cosas hay algo que las cosas no tienen como derivadas de su propia esencia. Es decir, en todos los entes encontramos algo que poseen como recibido, porque cuando vemos el ente y vemos que tiene una composición acto potencial, una composición que es de ser y esencia, comprendemos que hay algo en el ente que no le pertenece al ente por sus propios principios esenciales. Es decir, en el ente yo puedo deducir algunas cosas que le pertenecen por ser lo que es. El ejemplo tipo que pone Santo Tomás para explicar lo que son, por ejemplo, accidentes propios es la risibilidad en el hombre. Si yo tengo un hombre, es decir, tengo un ente que está compuesto de un principio inmaterial capaz de alcanzar un conocimiento de las cosas y un principio inmaterial y un principio material, que sería el cuerpo, yo puedo deducir, lógicamente, que ese ente será capaz de risa, porque tendrá una reacción física ante un conocimiento que le produce gracia. Entonces, la risibilidad en el hombre es una propiedad que puedo deducir de su esencia. Si es que es un cuerpo, puedo deducir también, por ejemplo, que tendrá accidentes de tipo locativos, estará sujeto al tiempo, pues a la mutación, etcétera, ¿no? Pero, claro, llegamos a una composición en la cual hay algo en ese compuesto que no puedo deducir nunca de la esencia. ¿Y qué es eso que nunca puedo deducir de la esencia? Justamente el ser, porque no hay ningún ente dentro de lo que es el mundo finito que por el hecho de ser una esencia exista necesariamente. Es decir, todo ente finito, por el hecho de tener una esencia, si tiene la existencia, entonces la tiene en cuanto recibida.
porque no hay ningún ente que pueda, en el fondo, deducir de lo que es el que sea. Y esto, ya digo, daría para mucho, pero simplemente son como ideas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que los entes, además de ser lo que son, existen. Y entonces Santo Tomás dice, bueno, pues esto es justamente la participación. Si existen, existen en cuanto están recibiendo actualmente el ser de la causa del ser. Porque el ser que poseen no lo poseen en propiedad y por tanto lo tienen que poseer como recibido. Aquí se podría hacer una argumentación bastante más compleja, porque alguien podría decir, bueno, pero si lo tiene como recibido, lo podría tener recibido como de otro, y entonces, ¿por qué ese otro lo tiene que tener a su vez recibido? Y entonces uno podría, a partir de estos principios, intentar también argumentar, por ejemplo, lo que es la existencia de Dios a través de las cadenas causales per se, per accidens. Es más complejo, pero no olvidemos que estamos en una obra sintética de Santo Tomás, en la cual estamos en la cuestión 44 y lo que son las pruebas de la existencia de Dios, pues ya las realizó en la cuestión segunda. Entonces, Santo Tomás, obviamente, como ya ha argumentado, se permite proceder dando por supuestas muchas cosas, y es también lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, lo que me interesa simplemente es que cuando Santo Tomás argumenta de por qué Dios tiene que ser la causa primera eficiente de todo el mundo creado, lo que me interesa captar es que en todo ente creado, el ser nunca puede pertenecer esencialmente al ente. Y como no puede pertenecerle esencialmente, lo tiene en cuanto recibido. Y al tenerlo en cuanto recibido, significa que lo posee como efecto. Y lo que va a ser más interesante, pero eso lo vamos a ver cuando pasemos al tema del gobierno, no es que lo posea en cuanto recibido, como si una vez que lo recibe ya lo posee en propiedad y no necesita que se lo estén comunicando, sino que en la medida en que un ente tiene ser, un ente causado tiene ser, es en la medida en que está siendo causado, porque no puede ser sino en la medida en que está dependiendo necesariamente ahora de la causa que le está dando el ser. Esto lo vamos a ver luego, si da tiempo, cuando lleguemos al tema del gobierno, pero es una idea también como muy clave en Santo Tomás, ¿no? Pero aquí el punto es, si tiene ser, lo recibe de la causa primera. ¿Por qué? Porque el ser no lo tiene en propiedad, ¿no? Luego, eso es como, ya digo, esto es cuestión 44, artículo 1, o sea, es el principio, ¿no? Es la primera idea y es como el fundamento de lo que viene, pero bueno, es como bastante lineal la argumentación que Santo Tomás presenta. Luego hay objeciones que son muy importantes, me parece que es la primera, que también, ya digo, son como, Santo Tomás las va dejando como caer de pasada, pero que van reflejando su pensamiento, porque uno podría pensar, bueno, pues si el ente creado necesita siempre de la causa primera, pareciera que el ente creado se define por esa dependencia respecto de Dios. Y Santo Tomás lo dice también como con mucha claridad y con mucha fuerza, que el ente de ninguna manera se define por su relación a la causa, aunque necesariamente esté relativo a la causa. ¿Y por qué digo que esto es importante, aunque pueda parecer como un detalle de primeras? Porque en este tratado de la creación, Santo Tomás no solo va a intentar defender esa primacía y trascendencia de Dios respecto del mundo, sino que simultáneamente, y va a ir apareciendo a lo largo de todo el tratado, lo que intentará defender es justamente la consistencia y como el propio peso ontológico de la creación. Dios, cuando comunica, no comunica como una burla, como dejando algo así como, bueno, comunico pero me reservo algo, sino que verdaderamente constituye un ente que tiene una propia consistencia, aunque esa consistencia sea una consistencia totalmente dependiente de la primera causa, ¿no? Y ya digo, por eso el ente no se define por su relación al creador, aunque necesariamente esté siempre relativo a él.
El segundo artículo, que sería la causación de la materia, en principio, si nosotros ya hemos afirmado que Dios es causa primera eficiente de todo ente finito, no tendríamos que tener mayor problema en decir, por tanto, también es causa primera de la materia prima. Y sin embargo, Santo Tomás, también como con mucha intención, añade este artículo para como responder a cualquier tipo de dualismo, pero también para explicar como su propia concepción del ente, que es también una concepción muy unitaria, ¿no? Y es un artículo realmente sorprendente porque, siendo una respuesta ya respondida, sin embargo es ocasión para que Santo Tomás presente lo que se conoce como una breve historia de la filosofía fundamental, porque Santo Tomás va a explicar de una manera como muy sintética lo que fue como el progreso del pensamiento hasta la aparición de la metafísica, desde lo que era el pensamiento presocrático hasta ya aquellos que consiguieron pensar al ente en cuanto tal. Y ya digo, es una síntesis muy admirable y además es como muy bonita la manera en que lo presenta, y también es una manera, a mí me gusta, porque a veces la gente cuando lee a Santo Tomás dice que tenía poco pensamiento histórico, pero cuando uno lee estas cuestiones uno dice, no, el tipo tenía conciencia de cómo el pensamiento iba avanzando, cómo evolucionaba, cómo se progresaba, y cómo de alguna manera también la inteligencia iba profundizando y penetrando cada vez más en las cosas, ¿no? Y además es muy interesante, cosas que pasan, ¿no? Entonces es muy interesante lo que es esta breve historia de la filosofía fundamental, porque de alguna manera refleja también lo que es el propio camino de la inteligencia, que se ha de elevar desde el conocimiento de lo sensible hasta el pensamiento metafísico. No me voy a detener mucho, pero presenta fundamentalmente tres etapas. Una primera etapa que respondería grosso modo al pensamiento de los presocráticos, que sería un pensamiento marcado por referirse al ente en una perspectiva accidental. Santo Tomás siempre va a buscar como dos elementos que justifiquen el cambio y luego una causa que explique por qué dos compuestos se puedan unir o no. No entro tanto en el detalle, pero lo que me interesa es eso, que es un pensamiento que primero se fija en lo sensible, en lo que aparece a los sentidos, que se queda como en la superficie de las cosas y poco a poco se va penetrando en el ente en cuanto tal, ¿no? Y la primera etapa la constituyen los presocráticos, que postulan ya sea pues los átomos, una realidad primitiva, ya sabemos, el agua, el aire, pues el fuego, nunca la tierra. Bueno, pues postulan en el fondo distintos elementos y a partir de ahí intentan explicar la constitución de las cosas, pero es un pensamiento que se queda en lo superficial. En un segundo momento, dice Santo Tomás, en la Suma de Teología, aparece ya la pregunta que consigue pensar al ente en cuanto tal, porque descubre lo que es la forma substancial o la composición hilemórfica, que es, curiosamente, una etapa marcada por Platón y Aristóteles, es decir, pone a Platón como uno que también alcanzó, por decirlo así, este grado de profundidad. Y digo que es curioso porque contemporáneamente a la Suma de Teología, Santo Tomás también escribió las cuestiones de potencia Dei, y en un artículo, en lugar de poner a Platón y Aristóteles como participantes de este segundo nivel, los pone en el tercero. Aquí es como que los bajó un poco. Son dos obras prácticamente contemporáneas y sin embargo Santo Tomás defiende cosas distintas, ¿no? Son cosas que a veces ocurren, son curiosidades, pero bueno, aquí en concreto en la Suma de Teología, que probablemente sea ligeramente posterior al de potencia, sí que defiende que Platón y Aristóteles no llegaron a lo que era el pensamiento metafísico pleno, que es capaz de enfrentarse al ente en cuanto tal, en cuanto causado por creación, ¿no? Pero bueno, tenemos primera etapa presocrático, segunda etapa Platón y Aristóteles, y tercera etapa, que además en esta cuestión Santo Tomás dice aliqui, algunos consiguieron adentrarse más profundamente y ya no pensaron en el ente tal como le aparecía a los sentidos o a la inteligencia en cuanto refería al conocimiento de las cosas de este mundo, sino que fueron capaces de pensar al ente en cuanto tal,
y fueron capaces de descubrir una producción que no simplemente explicara por qué esto deja de ser esto para ser otra cosa, sino que fueron capaces de pensar una producción que diera razón del ente en cuanto tal, del ente mismo, ¿no? Es decir, fueron capaces de pensar una causalidad que fuese estrictamente creativa. Y este paso, pues Santo Tomás obviamente está ahí, no se sabe quiénes son esos aliqui, pero lo que es importante es que todavía no estamos hablando propiamente de la creación en sentido estricto, que vamos a ver luego, que es un concepto como muy técnico y preciso, sino que está hablando de lo que es el ente. Y en el ente tenemos, como vimos en el artículo primero, en el ente tenemos que encontrar una causa que dé razón de su composición fundamental, que es la composición de ser y esencia, ¿no? Y por eso Santo Tomás dice, como hay una causa que es la causa de esa composición esencial de ser y esencia, por eso esa causa es también causa de la materia prima, porque esa era la pregunta que había originado este artículo. Es causa de la materia prima porque la materia prima, que es pura potencia, no es algo creado propiamente como si fuese un substrato a partir del cual luego van apareciendo las cosas, sino que esa materia prima es un principio puramente potencial, co-creado cuando se crea el ente. Y por eso Santo Tomás está diciendo, lo que tenemos como término de esta producción que pertenece a la causa primera, lo que tenemos como término es el ente, y con el ente aquellos principios que lo constituyen, la forma y la materia. Y esto, ya digo, parece como muy sutil, pero es muy importante porque lo que está reflejando es que lo que Santo Tomás piensa como término en el fondo de lo que es el cambio es el ente, y no piensa a la materia y a la forma como dos semientes que luego se juntan para constituir un tertium quid, sino que lo que tenemos es el ente, pero compuesto por distintos coprincipios. Y por eso la materia prima es co-creada y tiene su causalidad en el creador, pero no como una producción directa, sino siempre en cuanto dependiente del ente, ¿no? No sé si más o menos, si hay algo que no se entiende, de verdad, levantad la mano y preguntar, luego habrá tiempo de preguntas, pero si no se entiende, pues pasad, ¿no? En tercer lugar, lo que tenemos es la causa ejemplar, ¿no? Tenemos 4 géneros de causa, hemos visto la eficiente, como veis, la cuestión entera está estructurada en torno a las 4 causas, primero eficiente, luego material, que se reduce en este caso, o la reduce o la soluciona Santo Tomás, remitiendo a la eficiente, luego tenemos la ejemplar, que remite a la formal, y luego tenemos la final, ¿no? Y entonces, con respecto a la causalidad formal, es también, o ejemplar en este caso, también es muy importante porque Santo Tomás lo que va a manifestar es esa idea de que la eficiencia, que es quizás la noción como más común que nosotros tenemos de causa, nunca es una producción, o la causa eficiente, nunca es solitaria, sino que siempre va de la mano con los otros géneros de causalidad. Y esto es muy importante porque la eficiencia no consiste simplemente en dar la existencia a algo distinto, sino que la eficiencia para Santo Tomás, es decir, no es un mero realizador fáctico, sino que la eficiencia siempre tiene su razón de ser en cuanto intenta comunicar una actualidad previamente poseída. Es decir, la eficiencia siempre está vinculada con la ejemplaridad y con la finalidad. Y por eso no podemos pensar nosotros como estos 4 géneros de causa, dejando quizás un poco así al margen la material, pero no podemos pensar los géneros de causa como elementos independientes, sino que son como 4 componentes que juntos concurren en la producción de algo. Porque la eficiencia, ya digo, no es simplemente dar la existencia a una cosa, sino que la eficiencia es comunicar
fundamentalmente una forma, es decir, es dar una actualidad previamente poseída. Y esto es muy importante porque cuando uno también estudia un poco lo que es la historia de las ideas, uno ve que en Santo Tomás esto está muy claro, pero Santo Tomás murió en 1275 y 74, y es, no, 75, y me estoy liando, no, sí es. Y entonces es muy importante porque 10 años después, o 15 años después, con Enrique de Gante, y luego con Duns Scoto, y luego con Guillermo de Ockham, comienza a producirse verdaderamente un viraje intelectual dentro de lo que era como la concepción del mundo en la Edad Media, un viraje intelectual en el que todas estas ideas que están como armónicamente puestas comienzan a disgregarse y comienzan a ver como primados de unas concepciones sobre otras que terminarán originando lo que es la modernidad intelectual en la que estamos viviendo todavía hoy, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la existencia se ve muy claramente cuando se empieza a reducir la noción de causalidad a simplemente la producción fáctica, olvidando toda esa dimensión previa que era una comunicación de la forma, una comunicación de un acto, esa comunicación que está finalizada porque toda causalidad tiende a algún fin. Todo eso se va perdiendo y finalmente va empobreciendo también lo que es como la concepción del mundo, ¿no? Eso es de hecho lo que vemos cuando en la modernidad la finalidad como causa pues prácticamente ha desaparecido, lo mismo la ejemplaridad o la información, etcétera, ¿no? Y entonces Santo Tomás se pregunta en este artículo 3 si Dios es también causa ejemplar de todas las cosas, si Dios es verdaderamente como la causa formal, incluso podríamos decir, del mundo sin que se confunda con el mundo, sino en cuanto que el mundo de algún modo participa de su actualidad, ¿no? Por eso el principio que está operando en este artículo es que todo agente obra algo semejante a sí mismo. Omne agens agit sibi simile, ¿no? Es un principio que estaba muy presente pues, en la Edad Media, que Santo Tomás lo tenía también como evidente, bueno, tiene sus complejidades, pero que le sirve a Santo Tomás para ejemplificar este problema de la causa formal, ¿no? Y entonces el argumento que usa Santo Tomás, también pasa un poco rápido, pero el argumento que utiliza Santo Tomás es que en la producción de cualquier cosa no simplemente nosotros encontramos que un agente intenta comunicar su forma, es decir, el naranjo pues comunica naranjas, el fuego comunica fuego, cada agente obra según lo que es propio, sino que cuando llegamos a agentes intelectuales, lo que encontramos es que el agente intenta producir algo según una forma que previamente ha entendido. No es simplemente una producción natural en el que la forma comunicada viene determinada por la misma esencia, sino que en la producción de un agente intelectual la forma que se comunica no depende de la naturaleza, sino de la concepción de la gente que quiere comunicar algo pues libremente. Y entonces, puedo poner el ejemplo del escultor nuevamente, el escultor concibe una idea y a partir de esa idea intenta plasmarla pues en una materia, ¿no? Entonces dice, bueno, pues algo análogo encontramos en Dios. Él, que es subsistente intelectual, pues que es capaz, que es subsistente intelección de la intelección, concibe una idea y a partir de esa idea es como confecciona el mundo, por decirlo así. El problema, y esto también es como de mucha densidad metafísica, el problema es que las ideas en Dios no son otra cosa que la misma esencia divina en cuanto entendida como diversamente participable por las criaturas. Es decir, Dios cuando crea lo que está haciendo es pensarse a sí mismo y pensar cómo su propia perfección puede ser diversamente participada por las cosas. Y por eso cuando habla de Dios, porque esa es la pregunta, si Dios es causa primera ejemplar, cuando habla de Dios como causa primera ejemplar, no simplemente está diciendo que las ideas, que fue algo que trató en la cuestión 15, no solo las ideas son
la razón a partir de las cuales se confeccionan o se constituyen las distintas esencias en el mundo, sino que lo que está afirmando es que la misma esencia divina, en cuanto entendida por Dios mismo, es la razón de la constitución de las cosas, en cuanto que esa esencia es diversamente participable. ¿Y qué significa esto? Que toda criatura, de algún modo, es semejante a la esencia divina según un grado de perfección limitado. Es decir, y esto lo vamos a ver luego en la cuestión 45, vamos a ver que en toda criatura hay un vestigio no solo del Creador, sino que incluso Santo Tomás irá más lejos y dirá un vestigio de la Trinidad, porque la esencia divina es, en el fondo, en cuanto diversamente participable, es el ejemplar de la constitución de las criaturas, ¿no? Y esto también tiene como unas implicaciones pues muy potentes. En concreto destaco dos. La primera, que es también, por ejemplo, una idea que trató Ratzinger, me parece que en Ratisbona, la primera consecuencia o la primera implicación, que es muy importante, es que si Dios es el ejemplar de toda la creación y Dios es, en el fondo, ese ejemplar es porque se conoce a sí mismo, esto significa que toda la creación está permeada de racionalidad, es decir, todo está creado según inteligencia y por tanto en toda la creación vemos esa inteligibilidad divina de algún modo reflejada, ¿no? Y lo segundo, que es muy importante, es que Santo Tomás, en concreto en este artículo, está respondiendo sobre todo a las doctrinas neoplatónicas, el neoplatonismo histórico, en concreto que pensaban como que esa ejemplaridad pues al final era de las criaturas pero no de Dios, se dividía. Y lo que está mostrando en el fondo es que al emanatismo neoplatónico lo que está mostrando es que la producción divina no es una producción necesaria, porque en las producciones intelectuales la obra que se produce no procede de la esencia, sino de lo que concibe el agente con el añadido de una voluntad. Entonces, lo que está diciendo aquí implícitamente Santo Tomás es que la creación no es obra de naturaleza, sino que es obra de un agente libre. Y por tanto, la creación no es algo que necesariamente Dios tiene que producir, sino que si la ha producido es porque libremente así lo ha decretado, ¿no? Son como ideas que están ahí pues subyaciendo, pero que con que muestran esa fuerza que está queriendo poner Santo Tomás en la trascendencia divina. Es decir, Dios de ningún modo está necesitado a constituir este mundo, ¿no? Y por último, pues llegamos a la cuestión 4, al artículo 4 de esta cuestión 44, que trata de Dios en cuanto causa final. Y es también pues un artículo, pues es muy bonito, que es como la conclusión o el desarrollo de lo previamente expuesto, porque ya vimos la eficiencia que va vinculada pues también con la ejemplaridad, con la forma, y aquí en el fondo lo que viene a decir es que la causa de todas las causas es la causa final, y esa causa final también está presente en esa producción de la causa primera, del primer agente, ¿no? Y entonces va a mostrar que Dios causa también por un fin, es decir, que en la obra de Dios también se está intentando algo. La argumentación también es un poco más compleja, porque dice que pone el ejemplo primero pues que el fin de la gente es el mismo que el del paciente, comienza diciendo así, ¿no? Lo que intenta, por ejemplo, un profesor pues es enseñar, lo que intenta el alumno pues es aprender, el fin que tienen los dos es el mismo, adquirir la ciencia, comunicar la ciencia, que uno la adquiere, que el otro la posea, ¿no? Entonces parte con ese principio, dice todo agente obra por un fin, y luego dice, claro, tenemos un problema porque en los agentes finitos siempre se da una mezcla de comunicación y adquisición. Siempre el agente imperfecto, por una parte, intenta comunicar algo, la finalidad es dar, pero también simultáneamente adquiere, ¿no? Dice, pero esto
no ocurre cuando pensamos en la causalidad divina, porque la causalidad divina, al ser máximamente perfecta, no puede adquirir nada al intentar comunicar su perfección. Y por eso Dios, cuando comunica, lo que manifiesta es su perfecta liberalidad, porque solo comunica para manifestar su propia bondad. No comunica para adquirir algo, como si Dios se enriqueciera al crear y al constituir las cosas, sino que la única finalidad de la causalidad divina es manifestar su gloria, su bondad, que es su gloria, ¿no? Y por eso Dios es máximamente liberal y en Él se cumple máximamente la difusividad del bien, porque lo que intenta Dios es simplemente que las cosas puedan participar de su propia perfección, de su propia bondad. Y aquí, porque eso es lo que intenta Dios, en el fondo comunica su semejanza, y lo que quiere con comunicar su semejanza es que las criaturas cada vez más puedan alcanzar mayor semejanza con Dios. En ese sentido, Dios nunca es egoísta, sino que lo que Él tiene está deseando que los otros puedan adquirirlo cada vez más, ¿no? Y aquí también se manifiesta, pues, de modo admirable lo que es esa lógica tomasiana, porque en lugar de nosotros pensar que mientras más la criatura es, alguien podría pensar que de algún modo queda como restringido el Creador, para Santo Tomás eso es absurdo, porque lo que Dios quiere es que las criaturas sean cada vez más y se perfeccionen cada vez más, porque en la medida en que la criatura es más perfecta, en que la creación va alcanzando su plenitud, en que la creación está desplegando todo lo que es como su potencial y su capacidad, en esa misma medida se está dando mayor gloria a Dios, porque la perfección que Dios quiere comunicar es que la criatura se asemeje a Él, y por tanto, mientras más criatura, podríamos decir así, más gloria recibe el Creador. No hay una lógica de competencia, sino que hay verdaderamente una lógica de participación en la que el que da a participar quiere que esa participación aumente cada vez más, ¿no? Es esa lógica de la difusividad del bien que Santo Tomás tiene como muy grabada en sus entrañas, ¿no? Por eso, mientras más perfecta es la criatura, mejor recibe el Creador. Es muy raro, a veces pasa, ¿no? Pero es muy raro pensar como que incluso pensar la humildad cristiana o el anonadarse como si tuviese que disminuir la criatura para que resplandeciera el Creador. Eso para Santo Tomás no tiene ningún sentido. No tiene que disminuir la criatura para que Dios resplandezca, sino que tiene que la criatura alcanzar en la medida de lo posible una mayor perfección y semejanza con la divina esencia, porque ahí es donde resplandece también lo que es la obra divina, y eso es lo que Dios quiere. No es que no es que Dios tenga que crecer y la criatura disminuir para que le reconozcan a Dios sus derechos, sino que la criatura tiene que crecer para que ahí se manifieste que eso es obra de Dios, ¿no? Son las 10:30, me parece que tenemos 15 minutos o 10 minutos de preguntas. Ya digo, no creo que llegue al final, pero hasta donde se pueda. Seres libres, no se le da gloria a Dios por existir, por ser, pero pasa que los seres inteligentes que somos libres, a veces cuando nos equivocamos no le damos gloria a Dios, pero aún así, por ser seres superiores respecto a nosotros, aún así le damos más gloria a Dios equivocándonos respecto a nosotros, o no es lo mismo. Claro, porque de hecho, al contrario, sería por decirlo así, incluso más grave, porque Santo Tomás también dice, ¿no? Corrupción quinipésima, la corrupción de lo óptimo es lo peor. O sea, es verdad que el árbol, por ejemplo, le da gloria a Dios
siendo simplemente un árbol y dando frutos. Esa es la perfección que Dios espera del árbol, ¿no? Aunque luego lo veremos, se tiene que introducir dentro de toda una jerarquía, porque no es el árbol solo, sino en un sistema, por decirlo así, donde todos confluyen a la perfección del universo, que es como totalidad de dar gloria a Dios. Pero el problema es que la criatura racional, justamente para darle gloria a Dios, tiene que obrar conforme a lo que es su naturaleza y tiene que no simplemente dirigirse al fin, sino que, conociendo el fin, ordenar su vida de tal manera que realice plenamente lo que es su ser hombre. Entonces, cuando deliberadamente, conociendo el fin, se aparta de él, que aunque la obra en cuanto tal, por ser de un ente perfecto, es una obra, por decirlo así, más perfecta ontológicamente, pero al apartarse del fin, de hecho, es tan grave ese desorden, que nosotros lo llamamos pecado en teología. Y por eso, en lugar de dar gloria a Dios, lo que hace es ofender, porque una criatura que tendría que ella misma dirigirse al fin, lo que está haciendo es apartarse de él. Entonces, esa obra nunca, como obra desordenada, le puede dar gloria a Dios, aunque la obra, por proceder de una criatura racional, que sea una obra, en principio, ontológicamente más perfecta. Pero como obra, de hecho, lo que hace es introducir un mayor desorden que el desorden que puede producir, por ejemplo, que un árbol, por alguna bacteria, no dé fruto un verano. Porque, en el fondo, es una obra más desordenada, porque es deliberadamente en contra del fin. No sé si... Yo lo siento porque mucha información, pero presentación general. No puedo aprovechar así de preguntar una cosa que en realidad a mí me cuesta explicarlo, pero el tema de la participación del ser, de manera que es que Dios, o sea, ¿cómo explicar, o sea, cuáles son los conceptos filosóficos que hay que usar para explicar bien que Dios cuando crea comunica el ser, pero que el alumno no lo lea en clave emanatista o no sé, o algo así, o como panteísta? Sí. O sea, yo creo que... ¿O dónde está eso? Un poco para buscarlo. Sí, a ver, uno de los... primero, lo vamos a ver luego, pero para pensar siempre sobre lo que es la actividad divina y Dios en sí mismo, partimos del conocimiento de las criaturas, de nuestro horizonte proporcionado, y en ese sentido yo creo que siempre tenemos que como buscar ejemplos que están a nuestro alcance para intentar ir remontándonos a un punto en que ya imaginativamente nos llegamos. Entonces, lo primero es que Santo Tomás, cuando habla de la participación, usa distintos sentidos. O sea, la participación es un concepto análogo. Entonces dice, por ejemplo, el sujeto, el accidente participa del ser del sujeto. No tiene ser por sí mismo, sino que tiene ser dentro. Entonces, con estos modos de participación, el tercero que dice, que es el que sirve para pensar justamente la participación en el ser, como dije, es el modo en que participa el efecto en su causa. Y entonces, yo creo que el problema que a veces tenemos es que queremos explicar la participación desde la causa y teniendo ya como el ente constituido, entonces no nos termina de salir el esquema, pero si pensamos en el fondo el ejemplo primero, que es el fuego y el hierro, y vemos que ahí hay una participación, porque la propiedad del calor que tiene el hierro no la tiene como una propiedad que le pertenece al hierro por sí mismo, sino en la medida en que está siendo una propiedad causada por el fuego. Entonces, ahí no estamos, como ya tenemos, en el fondo partimos del ejemplo de este efecto a causa, no tenemos imaginativamente el problema emanatista, porque a nadie se le ocurre decir que el hierro es emanación del fuego, sino que lo tenemos así. Entonces caemos en la cuenta, lo vamos a ver luego si llegamos al problema de la conservación del universo que está dentro del gobierno, pero en el fondo lo que vemos aquí es que en el hierro hay una propiedad que no es una propiedad que haya pasado a formar parte de la esencia. Es una propiedad no transferida, porque el calor, no es del todo exacto, pero el calor se comunica y luego lo pierde. Un ejemplo más claro es pisar la luz, ¿no? Tenemos la luz, entonces la luz ilumina pues, el diáfano,
pero lo diáfano no se constituye por sí mismo luminoso por tener la presencia de la luz, sino que es la luz que está actualizando lo diáfano. Y teniendo esa imagen, en el fondo uno puede caer en la cuenta de que existen propiedades no transferidas que solo existen en un sujeto en la medida en que están siendo causadas. Es decir, solo este ente posee tal propiedad en la medida en que está presente la causa que le comunica esa propiedad. Como lo diáfano solo es luminoso en la presencia de un agente lumínico por sí mismo. Entonces, este ejemplo, que ya digo, es equívoco hasta cierto punto, porque todas estas propiedades no transferidas son propiedades accidentales. Es decir, el fuego, el calor, lo luminoso, nos sirven para pensar lo que es la participación de un efecto en la causa, pero, en último término, no nos sirven para pensar exactamente lo que es la participación del ente respecto de Dios, porque ahí ya no tenemos una propiedad que es accidental, sino que es constitutiva. Pero entonces ahí lo que hay que hacer es no partir desde lo que es la causa para intentar explicar cómo la causa participa su ser, entonces crea un ente, sino que tenemos que partir de la participación tal como nos aparece en nuestro conocimiento y con el típico proceso tomista que es pues, vía afirmación, remoción, eminencia. Entonces, a partir de ahí caer en la cuenta de que eso que vemos en la realidad, que se da en una participación, que son propiedades no transferidas, que son accidentales, bueno, pues quito lo que es limitado. Lo limitado en este caso sería que ya no pertenece a algo accidental, sino que es constitutivo, y entonces lo remito a Dios y lo puedo pensar en cuanto a que esa participación lo que está haciendo no es comunicar esa propiedad a un algo, sino que está constituyendo el algo. Pero es evidente que tenemos un límite para pensar imaginativamente. Entonces yo creo que puede ser una vía como para pensar. Lucas, ¿cómo salvar que en Dios su obrar y su ser se identifican, que no hay paso de la potencia al acto, y que la creación es una obra contingente, que no es necesaria en Dios? Sí, o sea, justamente lo que hace Santo Tomás, porque ese era uno de los problemas, por ejemplo, en la Avicena, el creador se distingue de la criatura, pero el creador es esencialmente causa y por tanto solo es Dios en la medida en que está causando el mundo. Y por eso en Avicena, por ejemplo, la creación es producción necesaria, porque haya distinción, y nos dice, bueno, ese modelo de algún modo, ¿por qué no lo aplicamos a Dios? ¿Por qué no es una producción necesaria? ¿Por qué puede ser contingente? Y la respuesta que da Santo Tomás es justamente que es una obra que procede del entendimiento y la voluntad, y nuevamente lo que nosotros conocemos a partir de nuestra experiencia es que la obra que procede por conocimiento y voluntad no es una obra de naturaleza que está determinada a algo uno, sino que puede elegir entre distintas posibilidades. Entonces, si es que hay entendimiento y voluntad, lo que va a decir Santo Tomás es por tanto una acción que no sigue necesariamente a la esencia. Y por tanto, solo como los pasos argumentales, si en Dios aceptamos que haya entendimiento y voluntad, que es lo que ha aprobado la cuestión 14, la cuestión 14 y la siguiente, si es que en Dios hay entendimiento y voluntad, por tanto una producción que sea extra no será nunca una producción necesaria. Entonces uno dice, pero bueno, si no es una producción necesaria y por tanto es contingente, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que esa producción se dé en algún momento y no se dé siempre con la esencia? Entonces Santo Tomás responde diciendo que no hay ningún impedimento que Dios eternamente haya elegido crear el mundo, pero que haya elegido crearlo en un tiempo determinado. Porque aunque Dios siempre haya querido y siempre quiera, siempre quiera la producción, eso no implica que en lo que es la producción de las cosas no esté implicado que si la producción en este momento, bueno,
Se puede decir que porque Dios se piensa a sí mismo y piensa los modos de ser participado, por así decirlo. Sí, pero incluso en ese modo de ser participado no está pensando necesariamente en todos los modos en que tiene que ser participado. Puede pensarlo, pero no es que Santo Tomás, en la cuestión 14, de hecho, ahí lo sé, me parece que es, Santo Tomás tiene como mucho cuidado nunca en decir que la creación va a ser como expresión completa de lo que Dios piensa. Entonces, ¿por qué no hay una simetría entre el mundo y Dios? Entonces, no es que Dios se piense a sí mismo, piense todos los modos posibles en que va a ser participado y elige en un momento determinado que esto se produzca, sino que Dios pues, se conoce a sí mismo, se conoce perfectamente y se va a conocer también todos los modos posibles en que va a ser participado, porque no, pero la creación en todo caso va a ser aquello que Él decida respecto a esos modos participados que sea. Entonces nunca hay posibilidad, por decirlo así, que un mundo finito agote lo que es la infinitud del Creador. No, eso es contradictorio. Y en este sentido, Santo Tomás pone la comunicación del acto de ser más la voluntad que el entendimiento, por así decirlo, en Dios. No, o sea, lo que va a decir en todo caso es que para que se produzca el mundo, en el fondo es una producción que sigue a su conocimiento, pero en cuanto lleva aneja una voluntad. Entonces, no es un acto primeramente voluntario, sino que es un acto de conocimiento, y por eso tiene esa impresión de racionalidad en todo el mundo, pero solo se produce en la medida en que ese conocimiento lleva aneja una determinación voluntaria por la cual quiere que eso se produzca. Por eso Santo Tomás en la cuestión de la 14, creo que en la 6, hace una distinción entre lo que es la ciencia de simple inteligencia y la ciencia de visión, que a veces pues uno cuando lee estas distinciones parece que son discusiones meramente bizantinas, pero tienen como mucho jugo, ¿no? Porque lo que está mostrando justamente es que la ciencia de visión es lo que Dios conoce, que quiere que se realice, en cuanto que Él lo determina desde su voluntad. Pero es conocimiento y entonces una voluntad aneja que determina qué es lo que se produce. Yo me quedé pensando en el árbol que daba en el fondo fruto y era en el fondo perfecto. Al hombre lo pone igual en la misma categoría todos como la creación, o lo eleva, o lo baja, porque somos imperfectos también, de cierta forma. No, o sea, Santo Tomás, en concreto el pensamiento de Santo Tomás es muy antropocéntrico. O sea, él no tiene ningún problema en reconocer que todo el mundo material, de hecho, está creado al servicio del hombre, porque el hombre es confín entre lo material y lo espiritual. Entonces, de algún modo, el pensamiento de Santo Tomás, que dice también en algún momento, lo asumo contra Gentiles, que la creación sería no absurda, pero no tendría mucho sentido si hubiesen criaturas intelectuales, porque eso son los que propiamente dan gloria a Dios. Y entonces dice que el mundo material se ordena al hombre para que el hombre le dé gloria, y en ese sentido, aunque nosotros somos imperfectos, porque ocupamos el último lugar dentro de las sustancias inmateriales, y aunque somos imperfectos, estamos justamente llamados en esta imperfección ontológica, por decirlo de alguna manera, a dar gloria a Dios, recapitulando todo el mundo material y llevándolo también a su plenitud. Al menos eso Santo Tomás sí que lo tiene claro. Unas cuestiones, luego que serían de los 70 por ahí, va a mostrar que, por ejemplo, lo que es la consumación de todas las cosas, todo el mundo material, de algún modo va a quedar reasumido en lo que es la humanidad recapitulada, ¿no? O sea, en el cielo, cuando tengamos ese cuerpo glorioso, va a decir que de algún modo, incluso ahí lo material va a quedar recapitulado en ese cuerpo glorioso para que el hombre pueda seguir dando gloria a Dios. Entonces, a pesar de la imperfección ontológica, pues en cada grado, ahí tenemos que dar gloria a Dios. Esto que digo, en todo caso, habría que hacerle varios matices, yo creo, no como ahora se entiende lo que es
más como esa visión del universo como totalidad, pero fundamentalmente me parece que es